Bienvenidos a Jurispod, un podcast sobre actualidad jurídica. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema de la ley de bases con nuestras invitadas, la doctora Laura Olivera, abogada laboralista y sindicalista, y la doctora Ana Laura Sosa Vaca, abogada y especialista en Derecho de Familia. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo Buenos están? días. Vamos a arrancar con una opinión sobre cuáles son para ustedes, ahora va a dirigir hacia usted la pregunta, las reformas más radicales sobre la ley de bases. Bien, bueno, primero y principal quiero agradecer a ustedes por invitarme a este espacio. Me parece súper interesante e importante este proyecto, que se abran estos espacios para debatir estos temas que nos trascienden a todos y a todas en todos los aspectos de nuestra vida. Primero y principal tenemos que tener en cuenta que esta ley se viene tratando desde diciembre del 2023, que junto con el decreto de necesidad de urgencia 70/23, que actualmente sigue vigente, salvo en su capítulo laboral, que fue suspendido sus efectos, ¿sí?, por una resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dispuso que no se habían cumplido con los recaudos constitucionales, ¿sí?, para que este decreto surtiera sus efectos. Así que esta ley se viene discutiendo hace 6 meses casi. En su texto original tenía 600 artículos, se aprobó con 234 artículos, es decir, menos del 30% del proyecto original. A mi entender, las reformas más importantes que se dieron, bueno, primero y principal, es que se establece la emergencia pública, ¿sí?, en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de 1 año. También se dispone la delegación de facultades extraordinarias en el Poder Ejecutivo Nacional. Esto también fue muy debatido y muy polémico. Bueno, otra de las reformas fundamentales también fue la disposición de privatización de empresas del Estado, también diversas modificaciones sobre el empleo público, ¿sí? Se dispuso, bueno, dentro del empleo público, si me permitís, Laurita, voy a decir unas cositas, que bueno, que se dispuso. Lo importante para mí es que a los funcionarios, ¿sí?, que estuviesen ocupando cargos públicos de organismos que van a ser disueltos por la administración, se los va a dejar en disponibilidad por el plazo de 12 meses a estos empleados públicos, que esto es muy interesante porque, bueno, estas personas van a cobrar su salario por 12 meses, ¿sí?, hasta que se pueda reubicarlos. Si no se logran reubicarlos, van a ser desvinculados de la Administración Nacional. Otra de las reformas importantes es en cuanto a la promoción, en un capítulo que se llama Promoción del Empleo Registrado, que le va a dar la facultad, ¿sí?, al empleador de poder regularizar una relación laboral en el plazo de 90 días. Relaciones laborales que estén vigentes, que estén anteriores a la vigencia de esta ley. Esta ley tenemos que tener en cuenta que entró en vigencia ahora el 8 de julio. Así que a partir de la vigencia de esa ley tienen 90 días para regularizar esas relaciones laborales, y si regularizan esas relaciones laborales en este plazo, van a quedar exentos de multas, sanciones y de cualquier acción laboral, ¿sí? Otra cuestión importante también que modifica esta ley es, en la parte de modernización del empleo, es la ley de contrato de trabajo. Realiza una importante modificación a la ley de contrato de trabajo, que también ha sido bastante polémica, y deroga, ¿sí?, leyes que sancionaban el empleo no registrado. También da la posibilidad de pagar las indemnizaciones que establece el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, con un fondo de garantía, con un fondo de cese laboral que va a quedar sujeto a reglamentación y a lo que pueden llegar a disponer los convenios colectivos de trabajo. Una cuestión también importante, que para mí es trascendental, y yo digo, bueno, porque como dije recién, fueron 600 artículos en su proyecto original, se terminaron aprobando 234, y en todos los aspectos hubo reformas, menos en una
cuestión importante que es el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ese capítulo se aprobó sin modificaciones. 100%, digamos. Exacto. Bueno, vamos a hacer la misma pregunta, nada más que ahora doy mi respuesta. O sea, ¿cuáles son las reformas más radicales de lo que es la ley básica a mi criterio? O sea, no tengo ánimo de repetir lo expresado por la colega, por supuesto, totalmente respetable. Desde el punto de vista de derecho positivo que se intenta aplicar ahora para la nueva realidad, que ya comenzó su transformación antes de este año, antes de la entrada de nuestro actual presidente. O sea, mi enfoque por ahí es desde, o sea, no es solamente el derecho positivo, sino más bien, para mí ha sido una reforma necesaria, refundacional, muy importante para el nivel crítico que estaba pasando nuestro país. No quiero por ahí ahondar sobre todo lo que ya explicó ella para repetir, pero considerando que se tuvo que declarar una emergencia importantísima en los términos administrativos, económicos, financieros y energéticos de un país que venía sufriendo, ¿qué cosa? Llamémosle un descalabre o una recesión, veníamos en una hiperinflación tremenda, así que más allá del cuerpo normativo tenemos que entender el contexto político, la realidad en donde tuvo que implementarse este cambio, ¿sí? Por eso se habló de un pacto refundacional, ¿sí? Un nuevo contrato entre lo público y el ciudadano. Vino a darle respuestas a la sociedad, obviamente, porque si no, a mi criterio, habíamos un colapso. Ya estábamos en ese colapso, de hecho. Así que sí, necesaria, y, una ley muy necesaria y de alguna manera como que viene a cambiar el paradigma, ¿se entiende? Entre lo que es la administración pública, porque ha dado una gran, radical y profunda reforma en lo que es derecho y materia administrativa. No olvidemos que los empleados públicos, todo lo que son empleados y funcionarios que trabajan para el Estado, en todas sus administraciones gozaban de lo que se llamaba el principio de la estabilidad del empleo público. Con los años hemos visto que, lamentablemente, como está escrita la ley, con el fallo Madorra, ¿qué ocurre? O sea, ley uso y después está el abuso. Hemos visto nosotros como los empleados que trabajan totalmente respetados, ¿sí? Pero hemos visto que muchos que deberían estar en sus puestos de trabajo no responden como es debido. Entonces se han abusado, lamentablemente. Por eso me gusta mucho, que estaba leyendo el artículo 48, no sé si lo viste, Laurita, qué genial, digo, el artículo 48 que ahora sí que reubica los roles. ¿Qué le dice al empleado público? No, señores, muchachos, ustedes van a estar trabajando, deben cumplimentar. ¿Tienen derecho a huelga? Sí, por supuesto, pero les vamos a descontar ahora el día. ¿Sabes qué? Me encanta. Porque, ¿qué ocurre? Si hemos visto en materia nosotros, en lo que es derecho en la justicia, la administración pública de la justicia, vienen de asambleas, vienen, o sea, trabajando, haciendo paritarias, reuniones en pleno horario laboral. Háganlo, el gobierno actual no se los va a impedir, pero háganlo fuera de horario laboral. O sea, fuera de horario laboral, porque lo que tiene el Estado es que seguirles pagando el sueldo. Entonces no nos abusemos más, muchachos. O sea, que a mí me parece genial, decía antes, el silencio administrativo no tenía efecto. Pues siempre, ¿quién? A ver, el más perjudicado ha sido el ciudadano. Hoy día reubica el rol de estos empleados, empleados y hasta con cargos, en decirles, no muchachos, ahora no, ahora frente al administrado van a tener otro respeto. Así que eso me parece fundamental, a través de lo que es. Por eso digo, en estas materias se tuvo que declarar necesariamente la emergencia pública en estas 4 esferas fundamentalmente, ¿sí? En materia laboral, considero que ha sido necesaria una flexibilización como la que se está ahora tratando de implementar, porque tengamos en cuenta que una vez, más allá de que ella lo explicó muy bien, inicialmente tenía una cantidad de artículos el proyecto de ley y después pasó por el filtro del Senado, el Congreso, obviamente, y se han aprobado no 234, sino 238 artículos, que es bajo el decreto tanto y la ley 27742 y el paquete fiscal, que es el 27743. Sí me parece, también, a mi criterio, muy necesario. ¿Por qué? Porque la idea en la parte de lo que es laboral
fue necesaria, ¿qué cosa? Volver a hacer rodar la rueda económica, ¿se entiende? Porque no olvidemos que hace muchos años ya venía el empleo, el sector privado, teniendo que ajustarse. ¿Por qué? Porque tiene muchas cargas hacia el Estado. Entonces no podía estar respondiendo a los sueldos de los trabajadores. Lamentablemente no se crearon más empresas y las empresas que ya estaban existentes venían decayendo, quebrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos un régimen laboral muy castigador al empleador. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Lo veo desde un punto de vista analítico porque he sido parte de una familia empresaria y mi padre, una persona que trabajó en un sindicato, en realidad dirigió sindicatos en su época, pero cuando los sindicatos eran verdaderos órganos administradores que funcionaban y pasaban las auditorías. Bueno, en ese sentido, por eso te digo, mi visión ya no es partidista política, sino que como abogada he observado una realidad y he tenido que, mi reflexión cuál es decir, bueno, listo, en materia económica sí era necesario dejar de castigar tanto al empleador. Lo hemos visto muchas veces, vos Laurita, vos has estado haciendo materia laboral, ¿no es cierto? Sí. Vos serás muy honesta en tu tarea, pero hemos tenido muchos colegas, no te olvides que la anterior legislación, por años, ¿sí? Lamentablemente bajo gobiernos kirchneristas, digo yo, sí, ¿sabes qué hacían? Era muy gravosa el tema de las indemnizaciones. Cuando nos comparamos con países prósperos que sí funcionan económicamente y que ayudan al progreso de la sociedad, no tienen indemnizaciones gravosas, no tienen esas multas. Entonces sí, equilibremos nuevamente las cargas, porque el contribuyente, tanto el que labora en relación de dependencia como el autónomo, hoy día le da la posibilidad al empleado, primero, incentivar nuevamente la economía para que haya nuevamente las contrataciones o las que están se puedan hoy registrar como es debido, ¿sí? ¿Y qué pasa? Y después además, decir, bueno, ¿de qué depende el trabajador? ¿Entendés? Depende de que, obviamente, de que exista trabajo. ¿Y quién es el que da trabajo en el sector privado? El empresario. El empresario pone en riesgo su capital para dar trabajo a la sociedad. O sea, básicamente me parece excelente en términos de régimen laboral, ¿sí? Así que bueno, y el RIGI también, o sea que vos decías, no ha tenido modificaciones, pero una implementación de incentivar nuevamente las inversiones también me parece muy, muy beneficioso para nosotros, para todos. Así que bueno. De manera, vista del punto de vista tanto jurídico como en su experiencia empresarial, ¿usted qué piensa sobre si beneficia o no a las empresas esta ley de base? Bien. Bueno, a diferencia de lo que acaba de manifestar mi colega, voy a discrepar, sinceramente. A mí el tema, cuando me preguntan, ¿esta ley va a beneficiar a las empresas? Y yo no lo veo, esa pregunta no la respondo desde el punto de vista de las modificaciones que se hicieron en la ley de contrato de trabajo, sino que ahí me voy a ahondar un poquito más sobre el tema del régimen, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ese va a ser el punto fundamental para analizar si nuestras empresas se van a beneficiar con la ley base o no. A mi entender, y conforme a lo que estableció un informe que los invito a leer de la Unión Metalúrgica, que habla sobre todos los perjuicios, ¿sí?, históricos que ha traído este incentivo a las grandes inversiones, en el aspecto de que va a haber una competencia desleal, ¿sí?, con las empresas que están acá en Argentina. ¿Por qué? Porque a las empresas acá en Argentina no se les van a dar los mismos beneficios impositivos ni las exenciones que se les dan a las grandes empresas. Es decir, que estas empresas van a poder exportar e importar, ¿sí?, sin ningún tipo de restricciones, ni cambiarias, ni impositivas y demás, y a nuestras empresas no. Entonces van a poder adquirir insumos internacionales y poder aplicar eso al valor agregado que a nuestras industrias se les va a dificultar, ¿sí? Y también este régimen de inversiones, de incentivo a las grandes inversiones, también trae aparejado la delegación de soberanía, ¿sí?, de Argentina frente a estas empresas, porque los conflictos que haya entre una empresa extranjera con el
con Argentina, se van a dirimir en un tribunal internacional, ¿sí? Tampoco se les da o sea, tampoco se les impone la obligación de contratar mano de obra argentina, ni tampoco se les establece la obligación de rendir cuentas de cuál es la procedencia de los fondos que van a tener, de dónde vienen, que a nosotros, obviamente, a todos los ciudadanos, a nosotros los ciudadanos y también a las empresas, siempre se nos pide declaración jurada de dónde proceden nuestras ganancias, ¿sí? Bueno, a las empresas internacionales no se les va a hacer. Esto hay muchos organismos internacionales que han advertido que esto puede llegar a significar o puede llegar a ocurrir que se facilite el lavado de activos, ¿sí? Provenientes del tráfico de personas, el narcotráfico y la venta de armas, ¿sí? Que son negocios que totalmente perjudiciales para todo el mundo, ¿sí? Así que bueno, para mí, a mi entender, con respecto al RIGI, las empresas nacionales van a perder totalmente y es totalmente perjudicial para las empresas locales. Bien, habiendo abarcado gran parte sobre lo empresarial, lo laboral, voy a ir a algo más social. También va dirigida hacia usted Bien. la pregunta. ¿Usted considera que la ley Bases es regresiva o positiva en cuanto a los derechos de las mujeres? ¿Querés responder vos primero? ¿O? Sigamos el orden. Bueno, perfecto. Respondemos porque Bien. yo di la respuesta más integral en la Ok. primera respuesta. Así que Bueno, conforme a esa pregunta, también me hubiese gustado hablar un poquito, bueno, que yo creo que voy a tener la oportunidad, de hablar de las modificaciones que se hicieron a la ley de contrato de trabajo, entre la derogación, ¿sí?, a las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado. Se derogó el artículo, que esto lo traigo a colación por el tema que decís vos, social, y de la realidad también laboral, ¿sí? Se derogó el artículo 50 de la ley que regula el trabajo de casas particulares. El trabajo de casas particulares, como bien nosotros sabemos, es llevado a cabo el 99% por mujeres, ¿sí? De ese 99% de mujeres que realizan esta actividad de trabajo de casas particulares, el 70% trabaja sin registrar, sin obra social, sin ART, en condiciones realmente lamentables, ¿sí? Y esta ley viene a perjudicar, ¿sí?, a limitar las indemnizaciones por esos graves incumplimientos de los empleadores, porque el trabajo sin registrar es la verdad que provoca muchísimos daños en los trabajadores y en la sociedad en sí. A la sociedad porque nos limita, nos priva, ¿sí?, de los aportes que el día de mañana nosotros vamos a utilizar para poder jubilarnos, por ejemplo. Y al trabajador en sí también no les hacen aportes para jubilarse, no tienen ART, no tienen obra social, no se les respeta las condiciones, la jornada limitada de trabajo, vacaciones, aguinaldo, días domingos, horas extras. Bueno, son un montón de perjuicios que les causan al trabajador que trabaja sin registrar. Y en este caso, limitarles esas indemnizaciones, y sobre todo, bueno, en el caso de las mujeres, el trabajo de casas particulares me parece totalmente perjudicial. También con el cierre de muchos organismos que defendían los derechos o trataban de cumplir un servicio de defensa de los derechos de las mujeres y diversidades, también trae aparejado muchos perjuicios para nosotras. También, bueno, que lo hablaban los colegas en el podcast anterior, la reforma al despido discriminatorio, ¿sí? El despido discriminatorio también causa un perjuicio muy grave y impedir que sea reubicada en su puesto de trabajo él o la trabajadora también es perjudicial, y limitar las indemnizaciones sobre eso también va a traer un perjuicio muy grande para la trabajadora, sobre todo la trabajadora mujer, porque bueno, los que hacemos mucho derecho laboral sabemos que en su gran mayoría los despidos discriminatorios son hacia mujeres, ¿sí?, por su género, y muchas veces porque deciden ser madres y al empleador
eso a veces no le gusta y termina despidiendo a la mujer por su embarazo, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, yo quiero traer a colación una frase de una escritora muy conocida, que es Simone de Beauvoir, que decía que... Ultra feminista. Sí, es una precursora y muy respetada, y dijo una frase a mitad de siglo que hoy en día sigue siendo vigente. Bastará solamente una crisis económica, social o religiosa para que los derechos conquistados por las mujeres vuelvan a ser puestos en duda, porque estos derechos socialmente nunca se tienen por adquiridos y siempre van a estar constantemente en vigilancia. Es decir, que cualquier justificativo de crisis económica y social se ponen en vila nuestros derechos. Entonces, eso trae un gran perjuicio, obviamente, para los derechos conquistados por nosotras. Bien. Usted, doctora, si bien vemos desde el punto de vista regresivo, que es sobre la opinión de esta ley de bases, ¿usted piensa que también es regresivo o que tiene una positividad este cambio, esta performance que da la ley de bases sobre el derecho de las mujeres? Todo un tema, todo un tema. Respeto totalmente la opinión de la colega, por supuesto. Ella tiene un enfoque y un análisis desde una postura, y por eso digo, siempre todo es opinable desde, obviamente, un criterio y una postura. A mi criterio, observando la realidad en general, siendo que soy mujer, y vos decís, a ver, nunca formé parte de un colectivo feminista, porque siempre entendí que representa minorías, solamente sí lo veo muy positivo en que la doctora mencionó, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Bueno, específicamente todavía no lo he estudiado pormenorizadamente, es verdad, pero en enfoque general, ¿qué veo en la ley? ¿Qué veo? Digamos, habla de personal femenino, o personas gestantes. Digo, bueno, la terminología hoy usada en relación al ser humano en sí, al ser social, a los que conformamos parte de la sociedad, ya no trabaja en términos de minoría, ¿sí? De decir, no, ahora volvemos, ¿sí?, a la concepción humana, a concebir al ciudadano como ser humano sin distinción de raza, de género, por ideas políticas. Así que en eso me parece muy positivo, porque no me considero parte de un colectivo que tenga que ser representado. Y además, observando que la creación de ministerios en el momento determinado que se hizo, por ejemplo, que los han cerrado organismos públicos, que ahí te adelanto una quizás de las preguntas, disculpame Adrián, pero básicamente cuando hemos observado y analizado, gracias a Sindicatura y AGN, a Auditoría General de la Nación, que empezó a actuar y a revisar las contrataciones de ciertos empleos que hubieron previo al cese del gobierno anterior, al gobierno saliente, claro, entonces habían un montón de contrataciones innecesarias, aumento de la burocracia, y realmente, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer no cumplió en forma efectiva el fin para el que había sido propuesto en la creación de ese ministerio. Un solo banco en una plaza, y que el nivel de delitos, digamos, contra la mujer aumentó. Me decís, un sobregasto público que implicó destinado a este ministerio, por ejemplo, y que, ¿en qué te habían gastado? ¿En qué habían gastado? Compras de camionetas, celulares, y todas eran reuniones sociales, y un solo banco en la plaza. Eso no representa realmente una función para la que fue destinada. Entonces, cuando ahora entra un gobierno que se pone a controlar, a auditar, a fiscalizar todas esas contrataciones, y a ver si ciertos organismos siguen siendo necesarios para la sociedad, y no. ¿Por qué? Porque genera un gasto público, muchachos, que el Estado ya no estaba en un déficit fiscal como en el que estábamos. Sí, saquemos los ministerios y saquemos organismos públicos innecesarios. Así como fue el INADI, sabían que habían 3.000 a 4.000 expedientes archivados, que vos decías, llegaban las denuncias al organismo público y resulta que estaba todo archivado. No estaban cumpliendo la función. Entonces, sí, lo pagamos todos a un estado deficitario, la creación de organismos que no estaban sirviendo para nada. Así que sí, para mí ha sido muy positivo este recorte de gasto público que generaba un déficit. Así que sí, para mí positivo. En cuanto a la mujer, no voy a hacer tanto ahondamiento como hace la doctora, porque ya este gobierno no va a diferenciar a los colectivos minoristas. No, para nada. Acá se busca la solución general de toda una sociedad. Bien, perfecto. En cuanto a
la privatización de las empresas como Aerolíneas Argentinas, ¿usted qué opinión crítica podría ofrecer de esta empresa nacional que hoy va a ser o va a pasar a ser? Bien, específicamente no quiero ahondar en esa empresa específica porque realmente no soy una profesional de la economía. Yo creo que un profesional de economía podría dar un aporte más significativo que el mío, pero a grandes rasgos quiero traer a colación, bueno, y también por lo que acaba de manifestar mi colega, que, nosotros, el Estado tiene una obligación, ¿sí?, frente al ciudadano de brindar y garantizar el acceso a la mayoría de la población a determinados bienes y servicios, ¿sí? Con el tema de las privatizaciones, podemos decir, está bien, hay empresas que son deficitarias del Estado, que el Estado ha tenido que destinar, que el otro día vi ¿Está bien que hayan empresas deficitarias? Un segundo. El porcentaje que ha destinado el Estado para cubrir el déficit que tienen algunas empresas es del 0,07% del PBI. ¿Saben cuánto porcentaje del PBI se está destinando al pago de la deuda internacional? Al pago de la deuda del Fondo Internacional ante el FMI, el 60% del Producto Público Interno. O sea, el Producto Bruto Interno. Entonces, el país no está, el problema grande de nuestro país no es ni el déficit de las empresas, ni es la deuda externa que tenemos, ¿sí? Y el pago que estamos haciendo es de solo intereses. Entonces, con respecto a las privatizaciones de empresas, bueno, sí, ¿hay empresas deficitarias del Estado? Sí, hay empresas deficitarias que se tendría que ver cómo se solucionan. Si es privatizándolas, no hay problema, pero yo creo que lo más importante es que el Estado siga garantizando, ¿sí?, que el pueblo argentino pueda acceder a los bienes y servicios que muchas de las empresas brindan. Bien. Voy a tratar de ser concisa, porque se ha hecho largo. Bueno, en mi opinión sí considero que es muy productivo la privatización de una empresa tan deficitaria. Yo no justifico una empresa deficitaria, sea estatal, semipública, privada, descentralizada, no lo justifico, porque eso lo terminamos pagando todos los contribuyentes. La colega por ahí ha recabado más bien los datos de lo que significa el Producto Bruto Interno, decir, qué implica en el presupuesto anual, qué estamos pagando, más bien intereses ante el FMI, sí, por supuesto. Hay cosas que yo no te las voy a discutir, pero en términos generales, voy a intentar ser concisa y cerrar acá. En términos generales, primero decir, una empresa no está para perder, ¿sí?, sea del ámbito donde esté funcionando. Esa actividad es una actividad económica. Y si vamos a Aerolíneas Argentinas, tiene puestos de trabajo que cumplen un servicio porque el Estado tiene que estar garantizando ciertos bienes hacia la sociedad, tanto lo que es salud, seguridad, educación, ¿sí? Y en ese rol estatal realmente sí tiene que promover el buen funcionamiento hasta de sus propios organismos públicos y transporte. Cuando hablamos de Aerolíneas Argentinas, lamentablemente en este sentido se hizo necesaria la privatización. Y por supuesto que esta es una ley que ha planteado un mecanismo de alguna manera que de acá que se implemente, reglamente, pero que hay que entender el espíritu teóricamente hacia dónde apunta esto. Es decir, o corregimos, muchachos, corregimos los sobregastos, o esto, lamentablemente, está la realidad. Veámoslo, no es solamente, yo no me voy a ir a lo jurídico, no, tengo que ver el contexto económico en general. Así que sí, yo estoy muy de acuerdo con la privatización de este tipo de empresas o compañías que en realidad nos generan más gastos que ganancias. Bien. Claro, bueno, ahí, voy a decir una acotación pequeña, que el fin del Estado en el manejo de las empresas no es únicamente generar riquezas, como una empresa privada, ¿Qué sería? Sino que el fin principal es lo que dije recién, que es permitirle el acceso y garantizar el acceso de bienes y servicios a la mayor parte del pueblo. Por eso ese déficit no tiene solamente que evaluarse en aspectos económicos y de ganancia, sino que tiene que ver si el día de mañana privatizamos una empresa que brinda ciertos servicios, ¿cuál va a ser el costo del Estado
o de la sociedad en sí después de poder adquirir esos bienes y servicios de manera privada. Y tenemos, por ejemplo, en el capítulo de la ley que habla de los acuerdos transaccionales y todas las concesiones, está establecido un mecanismo. Sí, hay concesiones también de un mecanismo realmente para cuidar que aquellas empresas privadas que realmente ahora brinden servicios públicos van a estar controladas por el Estado. Ojo, no es tan así como dice. Sí, eso me parece perfecto. Tienen que estar controladas por el Estado. Exacto. Bien, perfecto. Ahora, para cerrar, una opinión o una idea que se les es totalmente el cierre, ¿cierto? Bien. Si tuvieran que ponerse en el rol de un legislador, ¿qué modificación hubieran introducido ustedes a la ley de base? Y como les dije y les nombré, en el rol de legislador. Bien. Bueno, si yo fuera legisladora, primero y principal, hubiese votado en contra de la sanción de esta ley. Generalmente, obviamente, principalmente en la parte de la reforma de la ley de contrato de trabajo, porque me parece totalmente regresiva y va en contra del principio de progresividad que establece la Constitución Nacional. Siempre, a ver, estando en el rol que nosotros estemos, tanto como abogados, como estudiantes, legisladores, todo, tenemos que tener presente la Constitución Nacional, ¿sí? Y en este caso, la Constitución es una manda para el Estado en que tiene que promover el desarrollo, ¿sí?, y el avance para conquistar ciertos derechos y garantías y no retroceder sobre los ya conquistados, ¿sí? Y en este caso se ha retrocedido en la ley de contrato de trabajo sobre los derechos del trabajador, que fueron no solo nacionalmente peleados y conquistados, sino internacionalmente peleados y conquistados. Es decir, que en estas cuestiones ha sido totalmente no solo inconstitucional, sino también inconvencional. Va a quedar en nosotros, los abogados laboralistas, en plantear las diversas inconstitucionalidades y sobre todo algo muy interesante que han planteado también muchos colegas y juristas, es el tema de aplicar lo que dice, porque obviamente que con la reforma del código después del 2015 hay una visión integral del derecho, ¿sí? Entonces, aplicar la reparación plena que establece la ley civil, ¿sí? ¿Por qué? Porque un trabajador que está trabajando sin registrar tiene todos los perjuicios que ya nombré, y con la indemnización solamente del artículo 245, que es por la antigüedad, del 232, del 233, no resarce el daño que se le provoca al trabajador. Entonces yo pediría la reparación plena por parte de la ley civil, ¿sí? Así que yo en ese aspecto, hay otras muchas cuestiones, el camino que dio esta ley dejó muchas cosas por las que replantearse qué pasó en el camino. Hubieron varias maniobras muy perjudiciales, en amenazas a los gobernadores, amenazas a los legisladores. Se quisieron cometer muchos atropellos a la Constitución Nacional, y la verdad que si dejamos de lado la Constitución Nacional vamos a retroceder y vamos a perder mucho como pueblo, como país. ¿Usted en su rol de legisladora, doctora? Si fuera legisladora, ¿Cuál sería una propuesta? Si fuera, un aspecto que a mi criterio, siguiendo el lineamiento que entiendo necesario como aspecto refundacional de esta nueva normativa, yo sinceramente en la parte de lo que es derecho administrativo, que ha reformulado las posturas, la situación entre el administrador y el administrado, hubieran dado mucho más con respecto a la parte administrativa dentro de la organización de justicia, ¿sí? Me encanta porque hay un principio, obviamente, en toda esta ley, pero hubiera ahondado mucho más, porque como abogada particular, de hecho la mayoría, vos también sos abogada particular, ¿no? Sí. A mi criterio, lo que es violencia institucional y que los funcionarios que gozan de la estabilidad del empleo público y que tienen su régimen laboral asegurado, no así los particulares, como los que nos desenvolvemos en nuestras tareas cada uno y dentro de cada rama del derecho, en nuestras esferas, sí me hubiera gustado que ahondara, como legisladora hubiera puesto especial hincapié
al rol de ciertos funcionarios que cometen sus desviaciones, total están amparados bajo el principio de la estabilidad laboral. Yo creo que hubiera ido por ahí. Y el resto me parece un reordenamiento que viene a generar un nuevo balance y búsqueda de equilibrio en lo laboral. Eso es cierto, pues lo que primero se prometió y lo que no se cumplió. No, y de hecho, no se cumplió. En esta ley ya tenemos el principio que se va luego, entre reglamentar e implementar, va a activar mecanismos para que se logre. Va en ese direccionamiento, ojo al piojo. Así que sí, es lo único que incorporaría. Bien, genial entonces, perfecto. Desde ya muchas gracias por ser parte de este podcast y el agradecimiento por haberse presentado. Muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias, que tengan buen día. Adiós.